Romanos 1:4, la gracia que salva y la fe que abre el camino. Después de haber iniciado este bloque comprendiendo que Pentecostés continúa y de haber estudiado el libro del profeta Joel, hoy damos un paso decisivo en nuestro recorrido bíblico. Pasamos del anuncio profético del Espíritu prometido a la gran explicación del Evangelio que San Pablo presenta en la carta a los romanos. La carta a los romanos es uno de los textos más profundos del Nuevo Testamento. Después de haber recorrido los hechos de los apóstoles, donde vimos el movimiento misionero de la Iglesia y el papel tan importante de San Pablo, Romanos aparece como una continuación muy natural. En Hechos vimos a Pablo predicar, viajar, sufrir persecuciones, dialogar con judíos y gentiles y finalmente llegar a Roma. En Romanos escuchamos ahora el corazón de su anuncio. El Evangelio de Jesucristo es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Los primeros 4 capítulos de Romanos nos introducen en el gran tema de la carta. La humanidad entera necesita la gracia de Dios y esa gracia se recibe por la fe. San Pablo no comienza hablando simplemente de normas, prácticas religiosas o méritos personales. Comienza mostrando que todos, de una manera u otra, necesitamos ser rescatados por Dios. Esta es una enseñanza exigente, pero profundamente liberadora. Solo quien reconoce su necesidad puede abrirse verdaderamente a la salvación. En Romanos 1:1-6, Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús y apóstol llamado para anunciar el Evangelio de Dios. Allí afirma que este Evangelio había sido prometido por los profetas en las Escrituras. Esta afirmación conecta muy bien con lo que venimos estudiando. El Evangelio no aparece desconectado del Antiguo Testamento. Dios venía preparando a su pueblo, anunciando sus promesas y revelando poco a poco su plan de salvación. Así como Joel anunciaba el derramamiento del Espíritu, Pablo anuncia que en Cristo se ha manifestado plenamente la salvación prometida. Uno de los pasajes centrales de este primer bloque se encuentra en Romanos 1:16-17, donde Pablo afirma que no se avergüenza del Evangelio, porque es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Esta frase puede convertirse en una clave espiritual para nuestro día. El Evangelio no es solamente un mensaje bonito, una enseñanza moral o una tradición religiosa. Es fuerza de Dios, es poder de salvación, es una palabra viva que puede transformar la historia de una persona, una familia y una comunidad. Sin embargo, Pablo sabe que para valorar la gracia es necesario reconocer primero la profundidad de la herida humana. Por eso, en Romanos 1:18-32, presenta una descripción fuerte de la humanidad que se aleja de Dios. Habla de quienes, habiendo podido reconocer algo de Dios por sus obras, no lo glorificaron ni le dieron gracias. El problema no es solo intelectual, es espiritual. El ser humano puede conocer muchas cosas y, sin embargo, vivir con el corazón lejos de Dios. Esta enseñanza sigue siendo muy actual. Vivimos en un tiempo de grandes avances, mucha información y múltiples posibilidades, pero también de profundas rupturas interiores. Muchas personas tienen recursos, actividad, contactos y reconocimiento, pero viven sin paz. Otras tienen una vida religiosa externa, pero han perdido la humildad y la conciencia de necesitar a Dios. Romanos nos recuerda que la salvación no consiste solo en mejorar algunos comportamientos, sino en permitir que Dios restaure el corazón desde la raíz. Luego, en Romanos 2, Pablo dirige la mirada hacia quienes podrían sentirse moralmente superiores. Es como si dijera, no basta juzgar el pecado de otros, también hay que mirar el propio corazón. En Romanos 2:1 advierte que quien juzga a otro puede estar condenándose a sí mismo si practica lo mismo que critica. Esta enseñanza es muy importante para un camino de conversión. La palabra de Dios no se nos da para sentirnos mejores que los demás, sino para dejarnos iluminar y transformar.
Pablo también denuncia una religiosidad puramente exterior. En Romanos 2, 17, 29 se dirige especialmente a quienes se apoyan en la ley y en los signos externos de pertenencia religiosa, pero no permiten que esa fe transforme su vida. Al final de este capítulo aparece una idea muy fuerte. La verdadera pertenencia a Dios no es solo externa, sino interior. Importa la transformación del corazón. En este punto, Romanos nos prepara para entender la belleza de la gracia. Pablo no presenta la fragilidad humana para dejarnos en la culpa o la desesperanza. Al contrario, nos lleva a descubrir que la salvación no nace de nuestro perfeccionismo, sino de la misericordia de Dios. En Romanos 3, 21-24 aparece una de las afirmaciones más importantes de la carta. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y todos son justificados gratuitamente por su gracia. En Romanos 3, 23-24, Pablo recuerda que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados por el don de su gracia. Esta frase muestra las dos partes del mensaje cristiano, la verdad de nuestra necesidad y la grandeza del don de Dios. Si solo hablamos del pecado, podemos caer en tristeza o miedo. Si solo hablamos de la gracia sin reconocer la herida, podemos trivializar la salvación. Pablo une ambas cosas. Somos necesitados, pero somos amados. Somos frágiles, pero Dios nos ofrece redención. No podemos salvarnos solos, pero Cristo nos salva. En Romanos 3:28, Pablo afirma que el ser humano es justificado por la fe. Esta afirmación debe entenderse bien. No significa que las obras de amor no importen. Significa que la raíz de la salvación no está en nuestros méritos, sino en la acción gratuita de Dios acogida por la fe. Las obras auténticas vendrán después como fruto de una vida transformada. No hacemos el bien para comprar el amor de Dios. Hacemos el bien porque hemos sido amados, perdonados y renovados. Para explicar esta verdad, Pablo presenta en Romanos 4 la figura de Abraham. Aunque Abraham pertenece al libro del Génesis, aquí no estamos repitiendo el estudio del Pentateuco, sino escuchando cómo Pablo interpreta su figura. Abraham aparece como modelo de fe, no porque su vida haya sido perfecta, sino porque confió en la promesa de Dios. En Romanos 4:3, Pablo recuerda que Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada como justicia. Esto tiene una conexión muy hermosa con el inicio del tiempo ordinario. Después de la intensidad de Pascua y Pentecostés, volvemos a la vida diaria, las responsabilidades, la familia, el trabajo, las dificultades, los cansancios, las decisiones concretas. Allí necesitamos una fe como la de Abraham, una fe que no depende solo de momentos emotivos, sino de una confianza profunda en la fidelidad de Dios. Romanos 4 también nos enseña que la promesa no se recibe por autosuficiencia, sino por confianza. Abraham no se convierte en padre de la fe porque pueda garantizarlo todo con sus fuerzas, sino porque se abandona en la palabra de Dios. En Romanos 4, 20, 21, Pablo afirma que Abraham se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo prometido. Esta es una enseñanza muy concreta para nuestro camino. La fe verdadera da gloria a Dios porque reconoce que Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Cuando una persona vive solo desde sus fuerzas, termina agotada. Cuando vive desde la fe, aprende a colaborar con Dios sin creerse Dios. La gracia no elimina nuestra responsabilidad, pero nos libera de la ilusión de tener que salvarnos solos. En estos primeros 4 capítulos, Romanos nos lleva por un camino muy claro. Primero, nos muestra que el Evangelio es fuerza de salvación. Luego, nos ayuda a reconocer la realidad del pecado y de la fragilidad humana. Después, nos advierte contra la religiosidad externa y el juicio superficial. Finalmente, nos presenta la gracia gratuita de Dios y la fe de Abraham
como modelo para recibir la promesa. Por eso, el mensaje central de este día podría resumirse así. La vida nueva comienza cuando dejamos de justificarnos a nosotros mismos y aprendemos a vivir de la gracia de Dios recibida por la fe. Esta frase toca una realidad muy profunda. Muchas veces buscamos justificarnos ante los demás, ante nosotros mismos e incluso ante Dios. Queremos demostrar que valemos, que podemos, que somos mejores, que merecemos. Pero Romanos nos invita a descansar en una verdad más profunda. No somos salvados por demostrar, sino por confiar. No somos amados por aparentar, sino por gracia. Esto no significa vivir una fe pasiva. Al contrario, quien ha recibido la gracia está llamado a una vida nueva. Pero esa vida nueva no nace del miedo, sino del amor. No nace de la presión, sino de la gratitud. No nace del orgullo, sino de la humildad. La gracia recibida se convierte en camino de transformación. Hoy, al estudiar Romanos 1:4, podemos preguntarnos, ¿creo realmente que el Evangelio tiene poder para transformar mi vida? ¿Reconozco mi necesidad de salvación o vivo desde la autosuficiencia? ¿Mi fe es una relación viva con Dios o se ha convertido en apariencia externa? ¿Estoy dispuesto a recibir la gracia como don y no como premio a mis méritos? ¿Tengo una fe capaz de esperar contra toda esperanza? Estas preguntas nos preparan para el siguiente paso del recorrido. En Romanos 5:8 veremos cómo esa gracia nos introduce en una vida nueva. Cristo vence el pecado, el bautismo nos une a su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo nos hace vivir como hijos de Dios. Pero antes de hablar de esa vida nueva, Romanos 1:4 nos ayuda a reconocer la puerta de entrada, la fe humilde que acoge la gracia. Así, este día nos deja una enseñanza clave para vivir Pentecostés en lo cotidiano. El Espíritu Santo no viene a confirmar nuestras autosuficiencias, sino a abrirnos a la gracia. No viene a maquillar el corazón, sino a renovarlo. No viene a producir solo emoción, sino a llevarnos a Cristo, en quien somos justificados, reconciliados y llamados a vivir una vida nueva. Para meditar, ¿qué significa para mí que el Evangelio sea fuerza de Dios para la salvación? ¿En qué aspectos de mi vida sigo tratando de justificarme por mis propios méritos? ¿Mi fe está apoyada en la confianza en Dios o en la necesidad de controlar todo? ¿Qué promesa de Dios necesito volver a creer con esperanza?